cultural que los especialistas vinculados a estas labores hemos estado viviendo. A 3 meses del confinamiento durante la pandemia, buscamos problematizar la vinculación de nuestras actividades institucionales y escenarios que vislumbramos en el contexto de la pandemia. A partir de sus participaciones en este foro, esperamos conocer más sobre los temas de relevancia que es necesario satisfacer al interior de nuestra comunidad y también proporcionar a todos información y puntos de vista que serán vertidos a través de nuestros invitados, comentaristas y de la diferente curaduría de temas que tenemos para ustedes. Les agradecemos nuevamente su presencia en nombre de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y de la Dirección de Educación Social para la Conservación. Su colaboración en este diálogo para nosotros será muy importante. Les solicitamos nuevamente que mantengan apagado su micrófono y cámara durante esta conversación. Gracias, Mariana. Gracias por la invitación a compartir este espacio con todos los colegas que estamos aquí presentes. Soy restauradora, egresada del ENCRIM, y tengo una maestría en teoría crítica por el Instituto 17 de Estudios Críticos. Sin más preámbulos hacia mi persona, me gustaría iniciar esta mesa presentando, digamos, el encuadre sobre el que vamos a trabajar, ¿no? Tenemos un escenario actual de pandemia y nos viene el de post-pandemia. La dimensión en la que aparece la vinculación social para la conservación patrimonial pues se pone justamente en discusión. Ante la prohibición de la circulación de los cuerpos, vértebra de muchas de las labores en torno al patrimonio cultural que realiza el INAH, los desafíos pasan por mantener una postura crítica, flexible y empática, dado que nuestra actividad cotidiana implica una gran variedad de actores sociales con los que habrá que interactuar de otras maneras. Las relaciones seguirán, pero sin duda habrá diversas y nuevas esferas a considerar o repercusiones y alteraciones que habrá que enfrentar. Sin considerar elucubrar sobre los cambios que podrán surgir en torno a las formas de reconocimiento, uso y significado de los grupos que los grupos humanos imprimen en sus relaciones con el patrimonio cultural, ronda la pregunta de cuál será el sentido de la conservación en esta otra normalidad. ¿Cómo serán las relaciones con los grupos con los que nos vinculamos y en cuyos contextos nos insertamos? ¿Cómo nos vamos a insertar ahora? Hoy buscamos dialogar, reflexionar y repensar las actividades que habremos de desarrollar en torno al patrimonio, desde el ámbito de la vinculación social y la atención a las comunidades, con base en el aspecto multifactorial que lo componen y que tiene que ver con diversidad cultural, poco presupuesto, aproximaciones homologadas o diversas, acceso heterogéneo a la tecnología, etc. Para ello se ha invitado un estupendo grupo de panelistas, todas ellas mujeres, y había que decirlo, que han estado al frente de diversas acciones con las comunidades y su patrimonio, a diversos niveles de lo institucional. Me complace por ello presentar y dar la bienvenida a Blanca Noval Vilar, restauradora del INAH, directora del área de atención a comunidades de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, maestra en Comunicación y Estudios de la Cultura. A Sandra Cruz Flores, maestra en Antropología, con especialidad en Arqueología por la UNAM, restauradora perito de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y responsable del Programa Nacional de Conservación de Patrimonio Gráfico Rupestre. Gracias. A Renata Schneider, restauradora perito del INAH, que se ha dedicado a la gestión, conservación y restauración del patrimonio venerado en comunidades rurales e indígenas. A Dalia Meichner, restauradora del INAH, maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila y que forma parte de la sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Michoacán. A Aida Castilleja, antropóloga física, actual secretaria técnica del INAH, doctora en antropología y especialista en estudios regionales y en organización social de los pueblos indígenas de México. Bienvenidas a todas y cada una de ustedes. En esta primera ronda de preguntas, porque es una pregunta, les voy a otorgar 5 minutos a cada una de ustedes para que puedan contestar. Y el primer cuestionamiento sería, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos actualmente como conservadores, justamente para vincular la conservación del patrimonio cultural con la sociedad, insertos en esta otra normalidad pospandémica,
y con recortes presupuestales. Le cedería en este momento la palabra a Blanca Noval. Bueno, ya, activo mi micrófono. Pues gracias por la invitación, o sea, me siento honrada de estar aquí con este panel de mujeres. La verdad es que nuestra dirección, pues sigue con esta realidad, nueva normalidad. Seguimos atendiendo a las comunidades porque siguen buscándonos. Tenemos pues los medios a los que hemos tenido siempre contacto con ellos, vía telefónica, vía correo electrónico, eso no se ha detenido. Entonces seguimos atendiendo esas solicitudes de orientación, de vinculación, de necesidades que ellos nos presentan. Eso, como les digo, no se ha detenido. Hay otro tipo de necesidades, por ejemplo, que necesitan su santo para la fiesta. San Juan tenía que regresar a la comunidad, entonces había que hacer esa vinculación con talleres que estaban en la fiesta trabajándose en el talleres. Se logró que ellos vinieran a recogerla y se hiciera fiesta. La titina encargada de los talleres decía, siguieron lo que no debieran hacer, pero lo hicieron, que era hacerle la fiesta, recoger el santo y llevárselo a la localidad, ¿no? Eso es lógico, es normal, esa es su normalidad. Nuestra normalidad es quedarnos en casa, su normalidad es hacer la fiesta, es lo lógico. Sigue habiendo esa vinculación, sigue habiendo esa necesidad del santo en la fiesta. Nosotros lo que hemos hecho es buscar nuevas alternativas a la distancia. Sentimos que sí todavía estamos en una situación en la que no podemos poner en riesgo a la gente con la que estamos trabajando, ni llevarles a lo mejor algún contagio a las comunidades donde hablamos y nos dicen, aquí no ha habido contagio, aquí no hay nada de eso todavía. Entonces también es riesgoso que nosotros vayamos para allá, aunque aquí no estén contagiadas las personas que vayan, pero es riesgo, al final de cuentas es riesgo. Entonces, mantenemos la distancia, mantenemos la Susana distancia, pero no perdemos la vinculación, no perdemos el contacto con ellos, y estamos buscando ahorita si podemos utilizar la tecnología. Hemos visto que los cronistas actualmente en las localidades son jóvenes que sí manejan las redes y que están teniendo juntas virtuales donde se exponen varios, por ejemplo, en la Mixteca Alta hubo una reunión de cronistas jóvenes donde expusieron su realidad con el coronavirus. Entonces creemos ahorita que podemos empezar a tener reuniones virtuales con las autoridades para que se sigan sintiendo apoyados, para que se sigan viendo nuestra presencia y posponer lo que es la visita a los lugares, como es nuestra pues necesidad de hacer los diagnósticos, de dar los talleres, de trabajar vinculadamente con la comunidad. Eso lo tendremos que posponer para el último trimestre, que se sienta que ya está más controlada la pandemia y que podremos ya empezar a trabajar con ellos. Lo del recorte presupuestal, pues hasta ahora la verdad que no lo hemos sentido porque no hemos podido salir. Pero el momento que tengamos que salir es donde tendremos que hacer el ajuste de que sí podamos dar esa atención que está pidiendo la sociedad, que está pidiendo las comunidades, porque sí tenemos que tener presencia con ellos. Eso lo piden, que esté ahí. Ya nos están pidiendo, por ejemplo, ¿qué hacemos ahora que se abran los templos? Dime, Ina, ¿qué hago? ¿Cómo atiendo mi imagen? ¿Cómo entro al templo? Entonces estamos elaborando un material, protocolos de apertura de los templos, de qué es lo que deben de hacer, que ante todo es cuidarse de ellos, que el santo los cuidará, que no lo toquen, que lo dejen en cuarentena también a él, para que pues queden protegidos tanto la comunidad como el santo. Pero tenemos que seguir dando atención. Entonces, eso no ha parado. Seguimos atendiendo las solicitudes, el acercamiento a nosotros, aunque sea vía a la distancia, digamos. Creo que hice el tiempo que me corresponde. ¿O? Te queda un minutito, no sé si quieres agregar algo. Pues no, solamente esa parte, que nosotros atendemos, seguimos atendiendo, eso no ha parado, que estamos buscando nuevas alternativas, viendo qué podemos utilizar,
con lo que son las nuevas tecnologías y que estamos elaborando material para atenderlos y que el equipo no ha parado. O sea, el equipo de atención a comunidades no ha parado, no han tomado vacaciones, aunque digan déjame descansar 2 días, pero o sea que siguen trabajando, no lo dejan y seguimos haciendo trabajo y atendiendo a las comunidades conforme se van acercando a nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias, Blanca. Cedo ahora la palabra a Sandra Cruz. Hola, buenos días a todos. Es realmente un gusto compartir con ustedes este foro y agradezco muchísimo la invitación para participar en estos diálogos. Bien, continuando justo con la pregunta, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos actualmente? Pues es muy importante que sí partamos nosotros de la claridad de que nos encontramos frente a una situación inédita que ha obligado a la sociedad a replantear prioridades y que hoy por hoy esas prioridades, todas las sabemos, son la salud pública y sobre todo el bienestar social, pero dentro de este contexto es donde está inserto nuestro quehacer y eso pues no lo podemos disociar y tenemos institucionalmente que seguir trabajando dentro de este contexto y sobre todo aportar para tratar de salir en esta transición de esta situación de la mejor forma y buscando obviamente un fortalecimiento social y sobre todo un acercamiento con el patrimonio. Algo que es muy importante es justo ver que hemos mantenido como instituto nuestras funciones y hemos mantenido sobre todo esa vinculación entre sociedad y patrimonio cultural y sobre todo entre sociedad y conservación de su patrimonio cultural. ¿Dónde estamos parados ahorita y qué ha pasado en estos 3 meses? Realmente, pues, la situación nos tomó en un momento en el que nos encontrábamos en diferentes etapas de procesos de vinculación y de trabajo con distintas comunidades. ¿Qué implica esto? Que por un lado teníamos proyectos y procesos ya muy avanzados, muy consolidados, de largo aliento, en donde la organización comunitaria y la vinculación con el instituto son bastante fuertes y que han podido mantenerse sin, digamos, mayores complicaciones. Sin embargo, también esta situación nos encuentra nosotros en un momento en el que hay procesos que apenas se estaban gestando o que requerían todavía un acompañamiento presencial mucho más cercano y, por supuesto, han sido escenarios mucho más complejos para seguir atendiendo, si bien hemos continuado también en la acción. Creo que algo muy interesante es que hay una grandísima inquietud de cómo nos vamos a vincular en la distancia, cómo ahora desde lejos, desde este distanciamiento, nos vamos a poder vincular y sobre todo a seguir trabajando de manera conjunta con los diferentes agentes sociales. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una reflexión institucional, ver para atrás, ver en el mismo presente y darnos cuenta y reconocer que hemos generado a lo largo de todo nuestro quehacer institucional muchísimas formas de vincularnos. O sea, esa vinculación a distancia la hemos hecho siempre y la hemos seguido haciendo esos 3 meses. Al respecto, pues bueno, quisiera poner solo unos ejemplos. Bueno, los que trabajamos, como en el caso del programa en el que yo me encuentro, trabajamos en sitios patrimoniales, principalmente sitios arqueológicos, pues muchas veces cuando terminan los proyectos o cuando también hemos estado en situaciones de distanciamiento social, por ejemplo, por situaciones como la inseguridad y la violencia que ha también afectado durante varios años varias regiones de nuestro país. Sea que se terminan los proyectos, sea que por estas condiciones externas tenemos también que tomar cierta distancia con esas comunidades, con los agentes sociales con los que participamos, hemos establecido formas de continuar trabajando. Un caso es el proyecto Xotitlán en Guerrero, en donde después de 12 años de trabajar con la comunidad y que terminamos en el año 2015 el proyecto, todos estos años hemos mantenido esa vinculación a distancia, una vinculación periódica que ha permitido mantener un trabajo conjunto con el grupo organizado comunitario que ahora es corresponsable de la conservación del sitio y que se ha mantenido junto con el INAH atendiendo ese patrimonio. Otro ejemplo en donde también hemos continuado trabajando de manera presencial al mismo tiempo que a distancia es cuando hacemos seguimiento, por ejemplo, de los programas de mantenimiento y conservación preventiva de los sitios. Independientemente de que tengamos proyectos abiertos en estos sitios, obviamente hay mucho trabajo a distancia a lo largo de todo el año. Todos sabemos que podemos incidir en los sitios presencialmente en una temporada de campo o en ciertos momentos específicos a lo largo del año,
pero a la par es necesario dar un seguimiento y un acompañamiento a procesos como los de conservación preventiva y mantenimiento, y eso pues se ha seguido realizando. Como en el caso, por ejemplo, de la zona arqueológica del Vallecito en Baja California. Ahora, y que tanto lo que les comento en sitios donde tenemos ya vinculación desde años, como en los que actualmente estamos haciendo el seguimiento muy estrecho, pues estos 3 meses también hemos continuado con ello. También, por supuesto, se nos han presentado situaciones en donde los procesos comunitarios que acompañan a los proyectos de conservación tenían ya programado desde marzo, por ejemplo, actividades presenciales como talleres comunitarios, talleres de educación patrimonial, y que obviamente no se pudieron realizar bajo esta modalidad, y entonces obviamente, como todos, hemos buscado incursionar en estas posibilidades de las telecomunicaciones y la forma de continuar con esas actividades. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, y resaltar sobre todo, es que como instituto, seguramente cada uno desde nuestros diferentes proyectos, programas, centros de trabajo, sí hemos establecido ya formas de vincularnos, que ahora, por supuesto, ante la pregunta si es un cambio o una continuidad, yo más bien diría que nos estamos enfrentando a la necesidad de un enriquecimiento, enriquecer esas formas en las que hemos venido trabajando, y poder continuar. Voy a terminar nada más comentando que lo importante, y entre los retos tenemos que hacer que el patrimonio pueda ser un factor fundamental de cohesión social en este momento, que permita mantener a través de su conservación la visibilidad de nuestro instituto, que tenemos que buscar también las formas de que nuestras comunidades puedan ser un poco más proactivas y que la parte de corresponsabilidad realmente se lleve a cabo. Buscar que nuestras vinculaciones esenciales, presenciales, que tienen que continuar, sean realmente estratégicas, que podamos reconocer esas nuevas formas de comunicarnos, sobre todo de manera efectiva y asertiva, y de reconocer que las comunidades son diversas. No estamos hablando solo de las comunidades locales vinculadas con los sitios o bienes patrimoniales, sino las mismas comunidades escolares, comunidades religiosas, la misma comunidad institucional y la sociedad en general. Entonces, bueno, hay muchos retos a los que nos enfrentamos. Y entonces, pues más adelante hablaremos de hacia dónde vamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Te lo agradezco mucho. Cedo la palabra en este momento a Renata Schneider. Adelante, Renata. Hola. Bueno, antes que nada quería agradecer la invitación. Es un gusto estar participando en el foro y además estando con estos colegas que quiero tanto, entonces me da mucho gusto. Yo les pediría, para que no me tengan que ver a mí, preparo un pequeño PowerPoint sobre, no sé si lo puedan pasar, Jessica. Lo que voy a presentar es el trabajo de la organización Batsilab en los Altos de Chiapas, que lo que hicieron fue digamos, una documentación de la vida en los Altos de Chiapas con el COVID. Yo no podría todavía hablar de la nueva normalidad porque todavía no sabemos lo que es la nueva normalidad porque todavía no entramos a ella. Entonces, lo que voy a hablar es de los retos que creo que hemos tenido siempre y cómo se van a ver, digamos, profundizado después de esta situación, ¿no? Yo lo que creo es que el reto que hemos siempre tenido en el INAH es cómo servir a las comunidades y a la vez cómo hacernos necesarios para contribuir en lo que podemos contribuir, ¿no? Es decir, las comunidades en general en México, por lo menos en el tipo de comunidades en las que yo trabajo y el proyecto en el que yo me encuentro trabaja, tienen que ver con comunidades que están aisladas o que son pequeñas, ¿no? O que están muy marginadas. En este tipo de lugares, en realidad, la conservación ni es un bien primordial y cuando lo es, ellos lo solucionan y lo han solucionado siempre. Y las piezas siguen ahí porque han seguido. El problema es que nos parece que esa forma de conservación, perdón, es que mi hijo me llama por la ventana, Santiago, no, perdón, lo que nos pasa es que este tipo de conservación quizá no es la más adecuada para las piezas, entonces tenemos que generar estrategias para incidir y hacernos necesarios dentro de lo que a nosotros nos parece que podría contribuir al desarrollo y conservación de los bienes que se encuentran en estas comunidades. Y al mismo tiempo tenemos retos que hemos tenido siempre, es decir, ¿qué pasa con los proyectos de largo aliento? ¿Cómo comunicarnos realmente y generar redes grandes? No solo las redes de atención que podamos tener
en proyectos particulares o de búsquedas, ¿no? De búsquedas directas, sino qué pasa realmente con la red que tenemos que generar en el país, qué pasa con los procesos de patrimonialización, qué pasa con el turismo, qué pasa con los megaproyectos, qué pasa con... es decir, tenemos un montón de variantes que no creo que vayan a cambiar ahora y que además con la falta de presupuesto se van a profundizar. Como decía, lo que es muy interesante es que creo que nos permiten generar 3.000 ideas que no hemos experimentado antes, porque generalmente cuando no tienes presupuesto aprendes a hacer las cosas con palitos y creo que vamos a poderlo hacer. Pero creo que para mí lo que sería más importante es cómo generar redes reales, profundas y de largo alcance entre el instituto y las comunidades. Es decir, no solo de una atención que va siendo, digamos, canalizada, como decía Sandra, por ejemplo, en el caso de Ostitlán, o como yo tengo en el caso de Santa María, que tienen que ver con una relación directa, sino cómo generar procesos quizá que sean como de círculos concéntricos o redes que permitan que el instituto tenga una presencia constante y entonces que lo que al instituto es necesario otorgar a la sociedad realmente lo pueda otorgar con seguimiento. No un seguimiento casual, sino una presencia grande. Ya llegaremos a la parte de propuestas, pero como yo decía un poco en una plática que dimos en la ECRO, lo que es interesante es ver cómo vamos a poder verdaderamente generar un entendimiento que sea regional, que sea directo, ¿no? Entonces, creo que a mí eso es lo que me preocupa más. Es decir, lo demás creo que el instituto lo va a solucionar como lo ha solucionado siempre. Hemos tenido inventiva siempre, hemos tenido cierta presencia siempre, pero, por ejemplo, la presencia con el patrimonio mucha está dada por el área de arquitectura que tiene que ver con lo que la ley permite y no permite. Creo que nos falta una parte positiva, mucho más positiva de integración en las comunidades y que la gente pueda ver en qué podemos ayudarles, que no sea solo a partir de decir esta intervención está mal o esta intervención, sino mucho más propositiva, como creo que trata de hacer el área de Blanca, es decir, proponiendo alternativas de muchos tipos sobre cuidado, ¿no? A partir del cuidado que la gente tiene emocionalmente con las cosas. Digamos, la otra cosa que me preocuparía es cómo hacer proyectos que suenan muy bien en un escritorio y que como hay miles de etnografías sobre desarrollo y sobre proyectos de este tipo, realmente sean interpretadas de la misma forma en campo, ¿no? Si vamos a hacer una cosa que realmente tenga que ver con regionalización y con redes y que no tenga que ver con esta presencia directa, aunque es importante, es decir, ahora que fue el sismo, a los que trabajamos en comunidades nos hablaron directamente las comunidades, ¿no? Pero eso tiene que ver con una persona. Lo que creo es que hay que institucionalizar esto aún más, ¿no? Es decir, pasar del nivel de yo conozco a tal, que es fundamental, al hacerlo institucional. Y en ese sentido, cómo hacer proyectos que verdaderamente puedan... digamos, ser lo mismo desde que se planea hasta que se integra. Y para eso necesitaremos un monitoreo y una presencia concreta en campo, y el presupuesto no nos ayudará mucho. Bueno, creo que no sé si ya me pasé o no. Estás muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, Renata. Bien, ahora cedemos la palabra a Dalia Meischner. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo yo llevo 16 años ya en el Centro INA Michoacán y un poco les quiero compartir la experiencia pues, de lo que es un centro INA, que sabemos que todos los centros INA son diferentes también. Desde la reunión preparatoria que tuvimos nosotros para esta plática, ahorita les puedo compartir que asaltaron a balazos al vicario episcopal de Quiroga en la carretera a Quiroga, que mataron a balazos al director de seguridad de Zamora en la autopista de Guadalajara. Y al mismo tiempo nos llegó la solicitud de ir a ver la prueba de limpieza de la catedral, de la cúpula de cobre de la catedral de Tacámbaro, que va a cumplir su centenario, una denuncia de un graffiti en la zona arqueológica de Zaragoza, una solicitud de licencia para el artesón de Censénguaro, y una denuncia de que estaban sanitizando con cloro por aspersión, como en la foto que nos acaba de hacer el favor de poner Renata, en la Catedral de Morelia. Entonces, pues, ¿cuál es el reto? Yo creo que definitivamente no podemos dejar de atender. No podemos dejar de atender a la gente que viene y que nos da la mano. No podemos dejar de atender yendo a los lugares.
Así como la experiencia nos ha demostrado ampliamente que no podemos hacer un dictamen o una supervisión de obra a la distancia porque corremos el riesgo de regarla y gacho, de la misma manera no podemos desatender a las personas. Y si les tenemos que dar las manos, les tenemos que dar la mano. El gran reto aquí es cómo lo vamos a hacer en condiciones de seguridad para nosotros y para ellos. A lo mejor tenemos que ocupar 2 camionetas en vez de una, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. El otro gran reto, con esto de la sanitización, logré encontrar a la directora de salud del ayuntamiento y me dijo que no me preocupara, que ellos ya saben que no tienen que echar cloro, que los que estaban echando es Acción. Si oyeron bien, Acción. Quiere decir el detergente Acción. Ah, bueno. Y no me aguanté de preguntarle si otro detergente no servía y me dijo que no. O sea, que lo que hay que echar es Acción. Incluso fui a ver si decía algo de amoníaco o algo y no. O sea, entonces, bueno, nuestro gran reto sí es, nosotros como trabajadores federales nos van a preguntar. Y tenemos que responder, tenemos nosotros que informarnos mucho, muy bien, no solo en la parte que es de la conservación de los bienes culturales y de los bienes materiales, sino en la parte de salud y de cómo vamos a proteger los bienes culturales, también de las sanitizaciones, ¿no? Y cómo le vamos a hacer, o sea, toda la parte incluso de los protocolos de visita, de los fieles, de los turistas, todo eso nos toca y eso a nosotros nuestro reto primero es súper prepararnos nosotros. Y otro reto que lo dejo al último por si se me acaba el tiempo es el del presupuesto, porque como bien lo han dicho, siempre hemos trabajado sin presupuesto y más en Centro Cine creo que nuestra experiencia ha sido siempre así, de alguna manera pues nos suelen arrinconar. Yo sinceramente sí sentí que con los proyectos tuvimos un poco más de chance de maniobrar, de tomar nuestras propias decisiones y no depender de un administrador. Pero también creo que es bastante acertado lo que nos están planteando nuestras autoridades de que los programas de atención se convierten en programas en el sentido de que van a tener siempre un recurso asignado a fuerzas, ¿no? Creo que nuestro gran reto aquí a nivel nacional es que a nivel nacional nos organicemos para que estos programas sí nos permitan actuar con una cierta independencia que necesitamos nosotros también para tomar nuestras decisiones y poder responder a las solicitudes que nos hacen. Y creo que estoy en tiempo, ¿verdad? Hasta te sobra unos 2 minutitos, 1 minutito. Pero si quieres lo dejamos para la siguiente ronda. Para la siguiente, sí, está bien. Muy bien, muchas gracias, Dalia. Bien, entonces damos la palabra ahora a Ida Castilleja. Muy buenos días a todos, a todas. A través de las pantallas, digo que es de repente como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, a ver qué hay de aquel lado, no del espejo, sino de la pantalla. Pero me da mucho gusto que nos podamos reunir de esta manera. Agradecer la invitación, porque como le comentaba a Thalía, desde que recibí esta interesante invitación a la charla, es para poder realmente nutrirnos, interactuar con lo que desde distintos espacios del instituto se está viviendo esta complicada situación, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es el reto? Son muchos retos y la manera como podemos realmente construir un discurso, más que discurso, una acción coherente y congruente, pues es a partir de conocer las experiencias que se dan en los distintos y múltiples sitios en los que tenemos como instituto la fortuna de trabajar, ¿no? Por supuesto, ¿cuáles son los retos? El principal punto es la salud de todos y de todas quienes trabajamos en el INAH, pero también de todos y todos con quienes trabajamos fuera del INAH, con quienes nos relacionamos. Y efectivamente, cuando se dan las situaciones como la acaba de señalar Delia, pues no viene de una en una, ¿no? O sea, ayer los que estábamos en la Ciudad de México, pues estábamos muy en la cosa de la sana distancia y el cubrebocas, y vino el sismo y te sales y después ves la sana distancia y demás. O sea, cuando se presentan situaciones tan críticas de manera y que confluyen, pues efectivamente está la pandemia y estaba la tormenta tropical San Cristóbal, está la pandemia y estaban los incendios en Ixcabal, ¿no? Y en Cojunlich. No es una cuestión de cómo priorizas, todo es importante en ese momento.
Ahora, lo que a nivel institucional, efectivamente, con las condiciones de salud que será y seguirá siendo absolutamente lo central, vienen los otros elementos que ya los han señalado, como la complicadísima situación presupuestal. Pero junto con eso, como dicen todas ustedes, el instituto ha sabido actuar, pero efectivamente hasta dónde es el hilo de ese saber actuar. Lo que requerimos es, con toda la experiencia que hay, es realmente poder definir líneas prioritarias muy claras para que nuestro actuar sea no en la improvisación, no en el actuar inmediato, responde a estrategias muy claras, ¿no? Y ahí sí me parece que, a lo mejor lo digo más como antropóloga, pero lo vemos también diariamente, toda situación de cambio y toda situación de crisis trae procesos emergentes, ¿no? Procesos emergentes en donde se buscan nuevas resoluciones y después las cosas van a cambiar, efectivamente, no es una cuestión de antes o después del COVID. El COVID modifica formas de relación y no es que vayan a desaparecer. Yo no estaría, Yolanda nos decía muy, yo digo que optimistamente estamos en la pospandemia, yo creo que estamos a la mitad, ¿no? O sea, ojalá que estemos en la pospandemia, no sabemos cuánto tiempo va, y justamente estas condiciones de incertidumbre, pues nos ponen un reto. Yo creo que ese es uno de los retos. No es una cuestión de cómo inventar certezas, sino cómo encontrar algo que nos dé un poco de certeza, tanto como institución en nuestro actuar cotidiano, pero también una certeza en la manera en la que nos vamos a seguir relacionando con la sociedad, que tiene múltiples caras, pero también con comunidades que tienen caras específicas, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando cuestiones de vinculación, como lo que nos convoca ahora, pues sabemos que han sido básicamente relaciones cara a cara, en donde las personas importan, e importan mucho, ¿no? Porque depende de la inclinación, depende de la formación, depende de muchos elementos de la disposición de cada uno de nosotros como personas que trabajamos en el INAH, pero también con quienes estamos interactuando, ¿no? En esta condición, algo que es que yo creo que es uno de los retos, que tiene que ver un poco con lo que decía Dalia, con lo que decía Renata, ¿cómo es que vamos a definir prioridades? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vamos a atender? ¿Qué es lo que no podemos dejar de atender? Efectivamente, en nuestro actuar, en nuestro trabajo, como decía Sandra y como decía Renata, pues hay relaciones que ya están mucho más consolidadas y esas te permiten un mayor seguimiento de las cosas, ¿no? Pero hay relaciones que apenas se van consolidando y hay muchas relaciones que hay que establecer. ¿Cómo es que vamos a trabajar en esa condición, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de la vinculación con las comunidades, pues la comunidad de repente llega a ser como una entelequia, y ahora más en este tiempo de la virtualidad, la comunidad ahora ya es otra comunidad, ¿no? Pero hay elementos absolutamente centrales que sí no podemos dejar de lado, que es estas relaciones de largo aliento que el instituto ha formado y que deberá fortalecer no solamente la relación, sino en la manera de relacionarnos. Perdón, Yolanda, yo tenía mi relojito y ya lo perdí. ¿Cuánto tiempo tengo? Ya casi no, pero tú termina. No, bueno. ¿Te parece un minutito? Pero nada más lo dejo enunciado. Sí. A mí me parece que en esta cuestión de, por ejemplo, decíamos, hemos estado trabajando con lo impostergable, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ese término significa una cosa, para las comunidades, para las sociedades significa otra, porque son distintos criterios. ¿Cuál es el justo medio en el que en esa interlocución podemos llegar a puntos en común? ¿Sí? Era clarísimo que no podía no recogerse a San Juan, ¿no? Porque entonces, ¿quién sabe qué iba a pasar si no se le hace la fiesta? No es la fiesta por la fiesta, es que la fiesta tiene una eficacia simbólica. Pero claro, yo aquí me quedo.
Perfecto, muchísimas gracias. Pues les agradezco a todas haberse ceñido lo más posible a los 5 minutos. Yo sé que es un tiempo demasiado corto. Me gustaría que la siguiente ronda, pues la tomara cada quien de libre, levantando la manita. Y la pregunta o el cuestionamiento, un poco como ya lo habían anunciado, es qué rumbo tomará, ¿no?, la relación entre el patrimonio cultural y la sociedad, es decir, qué prácticas, qué procesos, qué haceres o propuestas estamos pensando hacer para plantear esta vinculación. Les pediría que fuera sumamente puntual su propuesta o su reflexión sobre estos procesos para que nos dé tiempo de darle cabida a las preguntas del público. El tiempo, pues lo voy a ir tratando de señalar. Si ven que levanto la mano, es porque ya casi están a tiempo. Vamos a dar 4 minutos para cada quien. ¿Alguien quiere empezar? Sí, Blanca. Sí, yo dije, Sandra me ganó. Es que no vi su mano. No, empieza, Blanca, empieza. No, mira, yo creo... ahorita es libre. Ustedes pueden tomar el turno que quieran. Me parece que ahorita en este momento, como me lo dijo Aidea, como lo ha dicho Renata, como lo ha dicho Sandra, como lo ha dicho Dae, es el reto a cómo vamos a atender a esas comunidades que no se han acercado a nosotros, que no es en la que tenemos la relación ya establecida. Nos falta esa otra comunidad que no se ha acercado al instituto y que ahí está su patrimonio, que lo están viviendo cotidianamente, ¿no? Ese es el reto que tenemos ahora. Tenemos, bueno, en las ciudades, en las zonas urbanas que tienen ya la infraestructura, pues podremos acercarnos vía las redes, vía internet, hacer juntas virtuales, que ahorita ya tenemos una práctica impresionante con estas juntas virtuales, pero ellos no. Ellos necesitan la presencia, necesitan el contacto físico. Bueno, contacto físico porque sí necesitan tocarnos, muchos hasta nos quieren abrazar, pero quieren el saludo, quieren el acercamiento. Ese es el reto que tenemos actualmente, de acercarnos a esas comunidades, de pensar, sí, tendremos que una nueva normalidad, que yo insisto, como bien dice Aida, todavía no estamos en la nueva normalidad, seguimos en la anormalidad de trabajar desde nuestras casas y atendiendo esas solicitudes, pero nos falta atender esa otra parte de la población que no se acerca cotidianamente al INAH. Ahora con el sismo, sí pedimos a las comunidades que nos dijeran cómo estaba su patrimonio y sí nos han mantenido informados de qué sufrió su templo, si sufrió algo o si está bien, no pasó nada. Pero, insisto, sí nos falta ese acercamiento con las otras comunidades que no se han acercado al instituto, que no tienen esa práctica del instituto y que a lo mejor su único acercamiento, como bien lo dice Renata, es a través de los arquitectos. Claro. Y esa es otra realidad, no es ese patrimonio vivo en uso que necesitan tener otra orientación. Nosotros tenemos los talleres que damos de protección y conservación preventiva, pero necesitamos estar allá, necesitamos estar con ellos. Y esa parte creo que es el reto que tenemos ahora de trabajarlo con las medidas de protección, pero no descuidarlo. O sea, creo que tenemos que hacer redes, como bien dice Renata, tendríamos que hacer esas redes y ese trabajo corresponsable, entender que no, nosotros ya trabajamos 20 años, llevo ya trabajando 20 años atendiendo de manera reactiva a los que se acercan al instituto, porque sabemos que son los que quieren y usan y quieren proteger su patrimonio, pero está esta otra población que no conocen al instituto, que no se han acercado al instituto. Creo que ese es el reto más grande que tenemos actualmente, tenemos que trabajar con esa población que no se ha acercado y que debemos hacer que se acerquen y que nos tengan confianza. Claro. ¿Muy bien? Perfecto, Blanca, gracias. Okay. ¿Aida había levantado la mano? Sí, pero estaba primero Sandra y luego Dalia. Bien. Ok. ¿Aida? Sandra. Si gustas. Ok, ¿yo? Sí. Bueno, gracias. Entonces,
Bien, ¿cuál es el rumbo y cuáles son las propuestas que podemos generar en este momento? Creo que lo importante es tener clarísimo la vocación de nuestro instituto y que la conservación del patrimonio cultural y la participación social son indisociables y tendrán que seguir siendo indisociables. Que tenemos que aprovechar las formas tradicionales de comunicación y de vinculación que nosotros hemos establecido, pero también reconocer que en todo este tiempo las mismas comunidades también han buscado y han generado esas formas de nuevas posibilidades de establecer comunicación y vinculación, por supuesto para satisfacer ahorita sus necesidades básicas, salud, información, no se sustenta. Pero así como nosotros hemos buscado nuevas formas, en estos 3 meses ellos también han generado nuevas formas. Hay que acercarnos y buscar desde su óptica también cuáles son esas maneras más efectivas de vincularnos con ellos. Creo también que tenemos que reforzar mucho el trabajo con los sectores juvenil e infantil. Y esto es porque ellos, bueno, tienen el chip, ellos fluyen de la forma más natural entre el mundo presencial y el virtual. Y ahorita se convierten en elementos mucho más importantes para poder tener esos nexos directos con los diferentes grupos sociales. Por otro lado, creo que es indispensable que hagamos un ejercicio de reidentificación de agentes sociales clave. ¿A qué nos referimos? Por supuesto, todos hemos identificado cuáles son esos actores fundamentales en cada uno de los procesos, esos proyectos o acciones de conservación, pero en este momento tenemos que sumar a ellos algunos otros actores, es decir, ¿quiénes son los que tienen más acceso a la tecnología? ¿Quiénes son mejores oradores? ¿Quiénes se comunican o se pueden vincular mejor con otras personas de la propia comunidad? Ellos van a tener, y creo que están ya teniendo en este momento, también un papel fundamental. Por otro lado, tenemos que reforzar a los organismos coadyuvantes del INAH, darles realmente un seguimiento a aquellos que ya se han generado y tratar multiplicarlos, que sean mucho más, pues que sean elementos que pueden encontrarse en muchas más áreas del país y que realmente podamos hacer un trabajo más efectivo con ellos. La capacitación, por supuesto, para los grupos organizados comunitarios fundamental, y bueno, creo que ya todos hemos hablado de algunas formas en las que se puede uno acercarse a través de estas nuevas plataformas. Por otro lado, también creo que nos hemos enfocado mucho en que la comunidad, en decir, la comunidad debe estar organizada e informada para poder tomar decisiones en conjunto con el INAH sobre su patrimonio. En este momento, además de informada y organizada, creo que tenemos que fortalecer su función como multiplicadores, las comunidades como multiplicadores en sus propias regiones y que podamos hacer un trabajo mucho más extensivo de comunidad en comunidad entre ellas mismas, de comunidad a comunidad. Ajá. Y esto va relacionado también con algo que me parece fundamental, que es orientar el trabajo fundamentalmente a la línea esencial, que es la conservación preventiva y el mantenimiento. ¿Por qué? Porque eso nos permite en estos tiempos de restricciones presupuestales y de movilidad llegar a una función mucho más extensiva de nuestro patrimonio con menos recursos y en donde todos sabemos que es el ámbito donde la participación social es mucho más importante y donde ellos pueden actuar directamente posibilidades de protección y acercamiento a su patrimonio. Y finalmente, pues reforzar lo que es la corresponsabilidad social, de la cual venimos hablando desde hace muchos años, donde hay buenos ejemplos, buenos resultados, pero en este momento toma un papel mucho más importante la comunidad como copartícipe, corresponsable y sobre todo autogestora para la conservación de su patrimonio, obviamente de la mano con el instituto. Por supuesto, lo de las redes de vinculación comunitaria es fundamental y aquí ya al final nada más incluir un factor importante que son los promotores comunitarios o enlaces comunitarios. Los tenemos en varios proyectos, se tiene mucha experiencia con ellos y ahora me parece que son las personas que van a ser piezas clave en esa vinculación entre el INAH y la comunidad a distancia. Y nada más ya para concluir, decir que por supuesto la parte presencial del instituto no puede eliminarse. Podemos estar ahorita limitados de una forma muy significativa, pero la parte presencial, les digo, es estratégica porque cualquier proceso comunitario que emprendamos en algún momento requiere indispensablemente esa presencia y esa comunicación directa, como ya lo han externado las demás comentaristas, porque si no lo tenemos eso en los momentos clave, muchos procesos posiblemente no se puedan llevar a cabo. Pues es todo, es haber estado en tiempo. Sí, muy bien, muchas gracias, perdón por hacerte correr. Hilda, ¿te podríamos pedir si apagas tu video, por favor?
Le cedo la palabra a Aida. ¿No estaba después? No, ese es el orden que me hicieron llegar, que me están ayudando. Perdón. Gracias. Bueno, a ver, solamente quisiera enunciar por lo menos tres elementos. Que en toda esta condición, lo que nos ha quedado claro en diferentes ámbitos del INAH es que hemos estado siempre muy cortos de divulgación y de difusión, ¿no? O sea, en general, y afortunadamente esta situación nos ha puesto como esa gran oportunidad que tenemos para llegar y la posibilidad que hemos tenido de diversificar las formas de divulgación. Sin duda no son suficientes y tenemos que ir avanzando. Y justamente ese paso que se ha dado en esta condición es un paso que no debemos pensar que va para atrás en cuanto podamos hacer las cosas presenciales. La cuestión de la divulgación requerirá una conducción mucho más clara, mucho más organizada, con toda la creatividad que se ha visto en los diferentes espacios del INAH, ¿no? Pero una cuestión es la divulgación, ustedes lo saben muy bien, y otra cosa es la vinculación. La vinculación implica, como ustedes bien lo saben, es una relación directa con programa, con acciones, con seguimiento, con esta corresponsabilidad de la que se ha hablado. Pero paradójicamente, parece haber mayor experiencia de vinculación hacia afuera que hacia adentro. Si pudiéramos potenciar la vinculación hacia adentro del INAH, pero una vinculación real, una articulación de acciones, el INAH tendría muchos más ojos de los que tiene, porque los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, los arquitectos, todos estamos in situ porque el patrimonio está in situ. Y muchas veces tenemos solamente el ojo para lo de arqueología, solamente el ojo para el trabajo de conservación, pero adentro de nosotros no hay estas formas, tal vez no, la palabra ahí no es vinculación, sino es una articulación que permita al INAH actuar de manera hacia afuera. La gente nos considera el INAH, pero a Dalia le consta que esa relación a veces ni siquiera entre la gente del centro INAH es viable. Cuando ha habido la posibilidad de que van arqueólogos con restauradores, es otro panorama porque se nutren de manera distinta. Entonces, me parece que esa cuestión lo tendríamos que pensar también hacia adentro de casa, no cómo actuar solamente hacia afuera, que yo creo que es un elemento que realmente, pensar eso, multiplicar ojos y multiplicar visiones, perspectivas, ¿no? El otro punto es efectivamente la diversidad de actores con los que interactúa el INAH, hace que pues no todos sean tan iguales, ¿no? Hay actores que el INAH quiere, así como que pensaría, bueno, los mantenemos ahí porque son muy activos, pero no necesariamente son activos hacia lo que al instituto le interesa conducir, ¿no? ¿Cómo ir haciendo esta cuestión? Sin duda, lo que señala Sandra es absolutamente central, hacer una actualización de los órganos coadyuvantes, porque nada más hemos hecho como que se van agregando, pero no hay un seguimiento real de estos órganos coadyuvantes, ¿no? Y en esta cuestión de la corresponsabilidad, con toda la experiencia que ustedes tienen en la cuestión de capacitación, de trabajo con las comunidades, de diálogo de conocimientos con las comunidades, etcétera, probablemente sería pertinente, así como lo comentó Sandra en el caso de Guerrero, ¿no?, generar planteamientos claros de observatorios y de monitoreos, ¿no? O sea, que todos estos ojos que están en la comunidad, cómo poder llegar a una manera en la que la información que aporten, las preocupaciones que aporten, vaya realmente como en la posibilidad de que desde lejos, con o sin pandemia, podamos tener alguna posibilidad de seguimiento, de monitoreo y en su caso de acción. Por supuesto que la acción del instituto tendrá que ser presencial. O sea, eso no lo podemos, pero ¿cómo hacerle para llegar? Digo, ahora que están muy limitadas las condiciones, tenemos que ser muy cautos, pero si se está incendiando Cojunlich, pues no vas a dejar que, y gracias a la participación de los compañeros de Quintana Roo, pues se logró
por lo menos que no arrasara de una manera tan fuerte, ¿no? Hay cuestiones que no se detienen y hay que seguirle. Está el Tren Maya y el tren no se está deteniendo, ¿no? Entonces, hay cuestiones que a fuerza el instituto tiene que estar presencial. Obviamente nunca va a ser arriesgando la salud de nadie, pero efectivamente las dinámicas van a veces más rápido que lo que las pantallas nos permiten. Muy bien, muchísimas gracias, Aida. Cedo la palabra primero a Dalia y al final a Renata, 4 minutitos. Sí, bueno, creo que ya me va a tocar un poco, pues repetir cosas, ¿eh? Pero bueno, yo les quiero compartir una experiencia que hemos tenido en el Centro INA con respecto a la escasez de presupuesto. No hay moneda que no tenga dos caras, yo eso siempre lo digo. En nuestro caso, pues nos piden que salgamos juntos, que juntemos salidas. Y esto, pues poco a poco y sin sentir, nos ha ido conduciendo a ser un equipo interdisciplinario. En los centros cine estamos pared con pared. Y nosotros hemos hecho un equipo con varios compañeros y nos hemos ido acostumbrando a trabajar así, en equipo. Y quiero decirles que es muy rico y que creo que debe ser una propuesta que debemos ir recogiendo, sobre todo en los centros cine, pero todos nosotros. Yo voy con la arquitecta y mientras la arquitecta está viendo si se trasteja o si se cambia la fajilla del techo o si se resanan las paredes, yo estoy viendo cómo vamos a proteger el artesón y el retablo. Y antes de irnos, la gente nos pregunta por la grieta de la torre, por la pila bautismal, por los libros, por la puerta. Y entonces damos una atención pues mucho más integral y completa porque fuimos juntas. O voy con el arqueólogo y él, mientras está él registrando, yo estoy viendo qué recomendaciones vamos a dar para la exhibición o el embalaje de unas piezas arqueológicas, etcétera. Hemos hecho varios proyectos en conjunto y la verdad es que es muy enriquecedor. Otra experiencia que hemos tenido en el Centro INA, que se ha ido dando pues ahí con empujones y jalones, pero es el seminario. Este seminario que en algún momento se llamó seminario académico, pero que ha tenido diversas modalidades, pero creo que nuestros directores han tenido el acierto de fortalecerlo. Una vez al mes participan investigadores, monumentos históricos, restauración, directores de museos ahorita, a veces más cerrado, a veces más abierto, pero tenemos un intercambio que en principio era de discusión técnica entre nosotros. Al menos cada mes hay uno que presenta su trabajo y por lo menos nos conocemos. A veces sí ha sido de intercambio técnico y creo que este trabajo interdisciplinario interno, como decía Aida, es fundamental. Y además les quiero decir que nosotros como restauradores somos el ombligo. Es decir, por nuestro trabajo conocemos al custodio de la zona arqueológica, al director del museo, al historiador que necesitó recomendaciones para el archivo, al arqueólogo. Nosotros sí podemos convocar para este trabajo interdisciplinario al interior del INA. Y creo que si queremos salir y fortalecer el vínculo con la sociedad y sobre todo esta organización social, pues tenemos primero que conocernos y trabajar juntos entre nosotros. Ahora, yo sí creo, como decía Sandra, como decía Aida, Blanca, el patrimonio cultural es con la sociedad, o sea, no podemos nosotros desvincularnos con la sociedad. Yo sí creo, tenemos ya identificada gente ahorita que puede ser nuestros ojos, llámesele grupos coadyuvantes o como les queramos llamar. Ahorita que estamos en esta incertidumbre, pues podemos enfocarnos con ellos, pero sí creo que hay que funcionar con esto como serían los promotores de salud, gente que estamos nosotros entrenando para que puedan detectar si un enfermo tiene una enfermedad leve, que se puede atender ahí mismo, o hay que ir a la clínica local, o hay que correrle las especialidades en Morelia, ¿no? O sea, gente que nosotros podamos entrenar para que estén trabajando, vinculándose con nosotros, y en el siguiente paso, por supuesto, para que estén vinculados entre sí, ¿no? Por último, sí, les digo, bueno, lo tecnológico son herramientas. Nosotros trabajamos mucho con los ayuntamientos de esta manera, pero bueno, necesitamos fortalecer todos estos vínculos personales. No sé
gente que sean nuestros ojos, nuestra mirada y que trabajen directamente con nosotros, independientes de los tiempos, estos de los poderes locales, ¿no? Que la jefatura de tenencia dura un día, un año, a veces 6 meses, ¿no? O sea, gente que pueda estar trabajando, que sean como, pues, de alguna manera como nuestros representantes. Ya. Muy bien. Gracias, Daniela. Renata. Sí. Bueno, yo tengo como varias propuestas. La primera, como dije, creo que tenemos que empezar a hacer trabajos de regionalización en los lugares con campañas claras para esas regiones. Es decir, como dije también en la reunión de la ECRO, lo que hay que hacer es ponernos al nivel de la Secretaría de Salud y empezar a hacer pósters que hablen de cierto tipo de cosas y ponerlos en ciertos lugares, que se van reproduciendo ciertas cosas, y aprovechar reuniones que hay regionales internas en muchos lugares para tener una presencia ahí, estar en esos días, ¿no? Y tratar de localizarlas. La otra cosa que creo es que todo pueblo tiene su grupo de Facebook, perdón. Todo grupo de Facebook, todo pueblo tiene su grupo de Facebook y hay que aprender a detectarlo e incidir en ese grupo de Facebook. Y para eso tenemos que generar cadenas desde el propio instituto. Y creo que tienen razón en la medida en que dicen que tiene que ser interno, pero también tiene que ser a nivel de autoridades. Es decir, mientras los directores de los centros SINA no tengan un curso de inducción que les diga que los restauradores están al mismo nivel que los arqueólogos, vamos a seguir siendo los últimos con camioneta. Mientras no podamos salir con camioneta, entonces no vamos a poder hacer cierto tipo de trabajo. Entonces creo que la burbuja es mucho más grande, y lo que nos da esta oportunidad, yo también insisto, yo no sé qué es la nueva normalidad, no tengo idea, y por eso puse lo del COVID antes. Lo que hay que ver es cómo podemos aprovechar esto para reorganizar el INAH, porque también el INAH tiene 16 custodios en una zona arqueológica que tiene 3 visitantes y tiene 4 en una zona que tiene 1000, ¿no? ¿Por qué está distribuido así? Porque el que lo cabildeó fue el director del centro INAH o el director de la zona arqueológica tal. Hay que replantearnos el INAH. O sea, el INAH está hecho de esfuerzos personales para bien y para mal. Lo que hay que hacer es institucionalizarlos. Para eso también tenemos que generar indicadores. Es decir, no podemos decir, llevamos 20 años como Sandra, como todas las que estamos aquí, trabajando en comunidades, y no tenemos indicadores y si ha funcionado o no a nivel local. No podemos decir realmente se ha permeado. No, tenemos que generar indicadores y para eso tenemos que hacer proyectos. ¿Me explico? Que puedan medirlo. Tampoco podemos hablar de decir tenemos ojos y vistas en la comunidad cuando las comunidades son absolutamente plurales. Para eso tiene que haber una presencia, pero para eso hay antropólogos en el INAH y hay etnografías, y uno puede leer etnografías regionales y a partir de ahí empezar a ver qué es lo que importa. Si es una zona cafetalera, si es una zona que no vive del comercio sino del autocultivo, es decir, las ciudades que pasa, todo ese tipo de cosas hay que detectarlas antes de hacer programas, y esos programas tienen que estar localizados a esos sitios, porque si no se va a seguir dependiendo de que uno haya trabajado en el pueblo y entonces te hable el señor, oiga, Renata, se me movió el santo, ¿no? Yo creo que tiene que seguir habiendo eso porque la gente sigue creyendo en las personas, pero tenemos que generar una instancia como institución, así como está la Secretaría de Salud, así como era el Prospera, analizar cómo funcionan esas cadenas, y entonces cómo se educaban a los promotores ahí, ¿me entienden? O sea, seguir haciendo cosas que sean más neutrales, pero que tengan mayor profundidad. La otra cosa es que creo que estamos menospreciando lo que son las radios indígenas, lo que son los videos, y hacer videos que no sean videos con la música del tururú, del caracolito que son atrás, porque a la gente le da flojera. Lo que tenemos que hacer es cosas que sean dinámicas, que a los chavos les interesen y que las puedan reproducir en videos, ¿no? Y las radios indígenas, ese es un universo gigante, también es estatal, y podemos incluir ahí fichas, cosas, hacerlas en la propia lengua, y también saber qué queremos de los pueblos. Es decir, hablamos de la conservación y la conservación preventiva, ¿sí? No vamos a poder incidir en todo. Entonces, lo que tenemos que ver como instituto también es qué es prioritario dentro de esa conservación. La materia nada más, el uso en la fiesta, la parte simbólica, ¿sí me explico? Si el objeto sirve para una cosmogonía específica, si no, todo ese tipo de cosas, y el instituto está lleno de gente que sabe de eso. La cosa es que tengamos cursos. Es decir, lo que pasa es que todos estamos peleando en nuestra bolita de arroz, aunque nos queramos y aunque vayamos juntos en la camioneta y tengamos relaciones personales y nos echemos unas chelas después, lo que importa es ver cómo nos distribuimos esas bolas para que el instituto funcione como células. Porque no está funcionando como células, ¿no? Claro. Y creo que estos periodicazos donde dicen que todos somos flojos y así son terribles, porque no es cierto. Somos súper trabajadores. El problema es que es un trabajo que mucho se va por la coladera porque no se ve. Es atomizado. Como pasa con todas las instituciones. Cuando uno está en estos pueblos que hay
a duras penas una caseta de teléfono, uno ve que sí hay dinero invertido. El problema es que ese dinero no corresponde con las necesidades de la comunidad ni con el programa institucional. Por eso decía, el programa institucional tenemos que planear de tal manera que el escritorio se corresponda con la interpretación local. Todo ese tipo de cosas son acciones súper fáciles, o sea, suenan súper difíciles, pero son bien fáciles si realmente hacemos primero una reflexión de qué quiere el instituto, a qué se refiere con conservación en comunidad. Y a partir de ahí hacemos el vínculo, pero si no sabemos si para unos es una cosa y para otros es otra, ¿no? Y además nosotros tenemos especialidades propias, entonces a Sandra le gusta más la pintura rupestre y a mí la pintura mural, ¿no? Es decir, tenemos que tratar de generar realmente ondas que puedan funcionar para todo y que los especialistas en cada área vayan sumándose, ¿no? Y eso es lo que creería. Esperen, Ya te pasaste, pero ya me pasé, te voy dando. ¿Segura? ¿No tienes algo ahí rapidísimo, no? No, luego igual vale, sí. Algo va a salir, porque hay muchísimas preguntas en el chat. Entonces, Mariana, si no me corriges, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que se han venido presentando en el chat. Bien, una de ellas es David Torres, que señala que, bueno, que sí se sabe que hay una atención a grupos sociales específicos, que se habla bastante de que se trabaja con lo urgente más que con lo importante, y en ese sentido le gustaría saber hacia dónde busca la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y el Instituto dirigirse en cuanto a la vinculación con la sociedad, en cuanto a la preservación del patrimonio cultural en un esquema compartido o corresponsable. ¿Alguien quiere responder o leo varias preguntas y luego respondemos? ¿Qué prefieren? ¿Qué quiere? Mejor varias, o sea, okay. si las tienes ahí a la vista, sí, las puedes más o menos agrupar y a lo mejor de 3 en 3, no sé. Vale. La otra pregunta me parece que es de, no me dicen aquí de quién es, pero señala que en Puebla, antes del sismo, se logró un convenio con una comunidad y la gente adquirió materiales para realizar trabajos de conservación y restauración de 3 esculturas. El INA Puebla me comisionó para hacer esos trabajos. Las personas quedaron muy contentos porque estaba trabajando pues de manera adecuada y se logró mediante un convenio INA Comunidad y Sacerdote. Han querido darle continuidad, pero el INA exige un nuevo convenio en la situación del sismo y ahora de la pandemia han impedido que este segundo convenio se haga realidad. Me parece que los convenios se vuelven trámites complejos que impiden que el trabajo de estos tipos se puedan realizar. Es necesario buscar otros tipos de trabajo conjunto mediante otros mecanismos legales que faciliten este tipo de trabajo. Y entonces la pregunta sería si existe ya o sea, hay algún mecanismo que se esté pensando para facilitar este tipo de acciones. Norma Cristina Peña, la pregunta sería ¿cómo plantean continuar las labores en comunidades sin internet, considerando tanto los recortes presupuestales como que los poblados están cerrados a que entre gente de otras regiones y las cuestiones de inseguridad que ya existían? Esas serían las 3 primeras preguntas. ¿Alguien? Levante la mano que alguien quiere contestar. Estuvo bueno. Bueno, ahí voy. Sí. ¿Sí? Todo porque tengo programa nacional, porque tengo una dirección y porque tengo muchos años en el INA. Mira, lo que planteaban sobre el trabajo con las comunidades, un poquito lo que decía el Centro INA, nosotros no trabajamos a partir de convenios, nosotros sí trabajamos a partir de solicitudes y de que ya damos seguimiento a las comunidades que ya tenemos bastante tiempo con ellas trabajando. Sí creo que hay diferentes grupos sociales, diferentes, como llamaríamos que están los sacerdotes, están los presidentes municipales y está la comunidad, que pueden ser los mayordomos, los comités que atienden el templo, o sea, sí hay mucha diversidad, pero un poquito lo que nosotros trabajamos es a generar confianza en los diferentes grupos sociales. Consideramos que si hay confianza, hay esa corresponsabilidad, hay esa empatía de que van a trabajar lo que les está diciendo la licenciada que vino a decirles. Entonces me parece que tiene que ir de ida y vuelta, haber una confianza de que los escuchamos y de que ellos nos escucharon a nosotros y que les vamos a dar respuestas que a ellos les convence, que eso se me hace que es muy importante. Como les digo,
Sí me parece muy importante lo de los grupos coadyuvantes. Sí hemos trabajado mucho la generación de esos grupos coadyuvantes. Y como también dice Sandra, los promotores. Es bien importante porque lo hemos visto, comunidad que no hay un promotor, que no se queda alguien que quedó con esa inquietud de cuidar y proteger su patrimonio. Es muy difícil porque no tenemos esa capacidad de estar con una presencia permanente en las comunidades. Entonces, un promotor sí ayuda muchísimo. Y en cuanto a lo que dice Renata de hacer campañas como las de salud, a mí me parece que es algo que tenemos que hacer ya, porque nos hemos quedado muy cortos en unos proyectos muy de largo aliento, pero sí muy acotado a cierto lugar, a cierta relación que ya se ha establecido. Falta esa parte de poder abarcar muchísimo más, y confieso que muchísima gente, la mayoría de las comunidades tiene internet, y como dice Renata, la mayoría de las comunidades en la fiesta tienen su página del Face, y a eso es a donde nosotros ahorita queremos apostarle, o sea, entrar con ellos. Creemos que abarcaremos muchísimo más en ese aspecto. No sé si ya contesté las 3 preguntas o no, creo que nada más una. Está bien, no te preocupes. Pueden responder solo una, no pasa nada. Aida. A ver, yo creo que esta cuestión de lo de vinculación y la gran diversidad de actores es un elemento como muy central, porque a veces solamente lo enunciamos, pero no vamos como al fondo. Y de repente llega a ser, o sea, uno ve la cantidad de experiencias que hay en el instituto y no hay mucha capacidad de sistematizarlas, justamente para ver, como dice Renata, hacia dónde caminar. Que la cuestión no sea solamente del entender limitado o no de quien esté a la cabeza de un centro INA o a la cabeza de una coordinación. El instituto tiene mucha más fuerza que eso. Y yo veo, por ejemplo, lo que sucedió después de los sismos de 2017, ¿no? No se han sistematizado esas experiencias de vinculación. Muchas están en curso y ahora se empalmaron con lo de ayer, ¿no? O sea, la gente en Oaxaca, en Juchitán, en el Istmo, está empalmado con lo del 2000, con lo del 2017. Esa capacidad de sistematizar es lo que yo lo considero así. Es más limitada la capacidad de sistematizar que la gran capacidad que tiene el INA de actuar, ¿no? Entonces ahí sí debería porque eso es lo que nos va a marcar realmente una línea institucional que se vaya más allá de la casuística, que no sea con la cuestión emergente de que vamos a hacerle por ahí. No, o sea, ahí ya hay experiencia acumulada y yo creo que tenemos que honrar esa experiencia. Efectivamente, el instituto sabemos que somos de usos y costumbres, pero los usos y costumbres, pues hay desusos y hay abusos. Entonces, ahí hay una parte que a nivel institucional tenemos que ser como mucho más firmes para generar una línea institucional de manera más clara. Considero que esa posibilidad es lo que nos interesa ahora como impulsar hacia el siguiente. O sea, no es pensar que 2020 ya se fue. O sea, faltan un semestre de 2020 que vamos a tener que transitar con muchas limitaciones, pero vamos a tener que transitar también con una gran necesidad de interactuar con la función social que como instituto tenemos. Pero ¿qué hacer a puertas adentro, ¿no? Para hacer una programación más pertinente del actuar? Efectivamente, los programas, si los programas realmente logran consolidarse, más allá, los proyectos específicos son muy importantes y lo seguirán siendo porque nos parece que eso es lo que posibilita la diversificación de las manos del instituto. Pero los programas son estas tareas permanentes que van a ir actuando, van a ir modificándose de meta en meta, pero el programa es permanente. Entonces me parece que también darnos a la tarea en lo que resta de este año de una programación mucho más pues más puntual y sobre todo abrevando de la gran experiencia que tiene. Yo ahí. Bien. Sí, me parece que están respondidas prácticamente todas las preguntas. Yo no sé si alguna, Renata o Dalia, quisieran agregar algo, porque hay un par de preguntas para Sandra y una general. ¿O me sigo? ¿Seguimos? Bien. Está la mano de Dalia levantada. A ver, Dalia, es que bueno, no la veo. Perdón.
Yo muy breve, sí les quería decir, bueno, sé que hay lugares y en el mismo Michoacán donde a lo mejor no hay señal, pero la experiencia que tengo yo aquí es que cuando la gente se quiere comunicar, se comunica. Principalmente los que tienen menos de, no sé, 30, 40 años, ya todo el mundo tiene celular, o sea, vaya, que vivan lejos no quiere decir que sean tontos o que desaprovechen la tecnología que pues todos podemos tener, ¿no? También les quiero compartir, o sea, nosotros ahorita a lo mejor nos sentimos encerrados y dependientes de la computadora, pero como bien dijo Renata, hay muchas maneras. Nosotros hemos atendido mucho por teléfono y hemos atendido mucho también a través de los ayuntamientos que tienen la obligación de apoyarnos. Y si hay una población que está alejada y perdida en el cerro, los del ayuntamiento sí tienen la obligación de ver cómo se las arreglan, pero para apoyarnos a llegar, sobre todo si hay una cuestión de emergencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo diría, esto no es, o sea, no es que ahorita se hayan quedado sin comunicación, siempre han estado y siempre los hemos atendido así. Y no a fuerza es a través del Zoom o del Teams, ¿no? Sino claro, que ellos se comunican, sí se comunican, y nosotros también nos podemos comunicar por el mismo camino, ¿no? Claro. Yo antes de lo de Sandra, lo único que quería decir es, sí creo que tenemos que tomar en cuenta que hay una pluralidad en el país y por región, es decir, así como puede funcionar un promotor en un pueblo, en lugares muy tradicionales, si tú les metes un promotor, las autoridades tradicionales se van a molestar porque las decisiones las toman ellos. Es decir, por eso digo, tenemos que hacer estudios por círculos concéntricos para poder atacar las cosas en función de eso. Es decir, por ejemplo, con los coras, si tú dejas un promotor, lo van a matar a palazos, ¿no? Ni siquiera, o sea, porque él no puede opinar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que entenderlas y entender qué es lo que se puede en cada dinámica, pero tenemos que generar los indicadores para saber cuáles son las dinámicas posibles. Obviamente siempre se van a escapar de un patrón limitado, pero te permiten tener amiguitas de acción. Eso sería todo. Oye, Ren, y hay una pregunta que me parece que a lo mejor tú podrías contestar por la experiencia que tienes. Es Esteban Mariño, que dice que si no sería posible invitar a algunas personas de estas comunidades a este tipo de charlas y escuchar su viva voz en vez de a través de nosotros, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hizo Dalia en Michoacán, que fue maravilloso. Es decir, lo que a mí me maravilló de ese encuentro que organizaron en el Centro INA Michoacán, que fue fabuloso. Y además la parte de los reconocimientos al final, bueno, yo lloraba porque la gente estaba tan emocionada y te das cuenta que también la gente lo que necesita es eso. Espacio, ¿no? Ser vista, es decir, exacto, es vista adentro, pero necesitan tener esta como plisada de que también es por fuera, ¿no? Dalia hizo eso en Michoacán y fue fantástico. Hubo de todo, también hubo de todo, pero hay de todo, ¿no? Sí. O sea, fue muy, muy interesante. Yo creo que eso es más bien Dalia la que tiene que contar esa experiencia. Pues más bien yo creo que son cosas que tenemos que poner en papel, ¿no? De pronto creo que pues hay un montón de chamba, pero como bien decía Renata, de pronto parece muy atomizada, ¿no? Y no sabemos, como decía Aida, en lo interior no tenemos comunicación entre nosotros. Bueno, ya me voy a callar porque le voy a preguntar a Sandra dos cosas. Carla nos pregunta si podrías dar ejemplos sobre cómo, o sea, que quiénes son específicamente los promotores culturales que pueden vincular a las comunidades con el instituto, que si podrías darnos un ejemplo. Y la otra pregunta es un poco similar, que si nos podrías compartir algún ejemplo de cómo priorizar las acciones de conservación preventiva y la corresponsabilidad. Bien. Bueno, justo retomando también lo que acaba de comentar Renata, esto sí es clarísimo, y ya lo decíamos, son diferentes comunidades, e insisto, no siempre al hablar de comunidad pensemos en esa comunidad local, tradicional, grupo originario, etcétera, ¿no? Comunidad desde eso hasta la comunidad de custodios que trabaja en tal zona arqueológica y que están aislados de todo y son con los que nos relacionamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es fundamental primero reconocer esas diferentes comunidades y reconocer los diferentes tipos de patrimonio cultural al
al cual tenemos que conservar y sobre todo reconocer cuáles son las necesidades de ese patrimonio. Es muy diferente las necesidades de conservación de patrimonio que está en zonas arqueológicas, o monumentos arqueológicos o históricos que están totalmente bajo la protección del instituto, que aquellos que no están abiertos al público, pero que de alguna forma el instituto tiene una presencia preeminente en ellos, que el patrimonio que se encuentra en el seno sí de pequeñas comunidades rurales que está en culto, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que, yo creo que partir de un aspecto fundamental que es a diferentes necesidades, diferentes estrategias. Entonces, a partir de esto decimos, ok, la estrategia de los promotores que no son promotores culturales es diferente, es un promotor de proyecto o un enlace comunitario de proyectos de conservación. Es una estrategia que funcionará en algunos casos, en otros no, justo como lo mencionaba Renata. Y estos promotores es gente que sale, o sea, se le llamó inicialmente como promotor de proyecto justo por ese símil con un promotor cultural, que obviamente tenían un desarrollo mucho más amplio cuando se empezó a plantear los primeros ejercicios de un promotor para proyecto de conservación del INAH. Pero ahora justo hemos transitado a una nueva figura que llamamos más bien como un enlace comunitario. Ahora, ¿cuál es la importancia de ellos? Finalmente es gente de la misma comunidad que no debe de escoger uno, sino que se escoge en la misma comunidad porque porque obviamente la mayoría de ellos son líderes en su comunidad, son reconocidos moralmente, gente con reconocimiento moral, gente en la cual justo su misma comunidad tiene confianza, puede seguirlos y puede apoyarlos también. Entonces, estos enlaces o estos promotores pues van surgiendo desde la misma comunidad, que es finalmente la gente que se va acercando con el INAH y tiene interés en el patrimonio. Obviamente tenemos que detectar varias características en ellos para poder pensar que pueden ser esas personas específicas que cumplen esta función, porque han sido fundamentales en algunos proyectos y bueno, ejemplos. Actualmente tenemos un caso muy importante y que está siendo fundamental para el desarrollo del proyecto, que es el enlace comunitario en el caso de la comunidad rural en Aguascalientes, que se llama Ilocote, en donde obviamente estos enlaces lo que forman es justo la posibilidad de vinculación permanente desde el interior de las comunidades hacia el INAH. En algunos casos si ha sido gente de la propia comunidad, como obviamente en el caso de Guerrero que mencionábamos, pero a veces es gente de la región, pero a lo que vamos es que es gente que está muy cerca de que es de la misma comunidad, muy cerca de la comunidad y que puede tener una presencia, si no permanente, muchísimo más cercana que la que nosotros podemos tener y que finalmente se convierten en personas de la misma, que van viendo los mismos intereses de la comunidad y sí, como mencionaba Aida, es fundamental porque una vez que se termina un proyecto o un proceso de conservación, digo, hablando en términos amplios, no técnicamente, sino en términos amplios, la posibilidad, perdón, creo que lo mencionaba Blanca, la posibilidad de continuar a largo plazo con ese enlace y sobre todo asegurar que la acción de conservación no inicia y termine con un proyecto, sino el proyecto solo es una mera vía para poder sentar las condiciones de una comunidad que va a continuar atendiendo su patrimonio. Y esas posibilidades se dan o con los organismos coadyuvantes o se da a través de estos elementos que son los enlaces comunitarios. Muy bien, muchas gracias. Dalia, preguntan en el chat dónde pueden consultar lo que has hecho allá en Michoacán. ¿Existe algún trabajo publicado? No, todavía no. Si quieren y si me dan permiso, les puedo platicar un poco de qué se trata, pero no sé si haya tiempo que sea el lugar. Mira, si quieres, ¿por qué no preguntamos a la gente que está aquí con nosotros si alguien quiere hacer una pregunta de viva voz? Y si no hubiera muchas participaciones, quizá podríamos cederte este espacio, ¿te parece? ¿Alguien de los participantes a esta reunión quiere hacer una pregunta? No veo, si alguien me puede ayudar viendo si hay, porque no veo manitas ni veo nada. Hay una manita que dice Marcela Chacón. Así es. Gracias.
Adelante, por favor. Hola, pues muchas felicidades, muchas gracias por invitarnos. Yo de Comunicación Social de Lina, Oaxaca. Muy interesante todo lo que están diciendo y se puede ir identificando cada caso que dicen de los temas que están hablando en las diferentes experiencias que tengo en el centro INA. Oaxaca, en poco tiempo en realidad. Pero bueno, para mí el reto mayúsculo está en la sistematización de la información que tienen ustedes y o sea, porque ya se acerca a lo que sería metadatos, o sea, tenemos una cantidad de información tremenda y eso, sistematizarlo. Aviso de actualizaciones listas. No es tan sencillo. Luego y la sistematización de experiencias, porque al hacer eso, con los indicadores, como señalaba Renata, podemos los comunicólogos hacer productos de comunicación para las comunidades que van en doble vía, o sea, que van para allá y regresan, así como hacer un espacio tipo ventanilla única para toda esta acercamiento. Esa sería pues no sé, mi propuesta de que pudiera hacerse un espacio como ventanilla única, que no es ventanilla única, sino para este tipo de propuestas. Lo que sí exige, y se tiene que construir poco a poco, así como los planteamientos del programa y qué es lo que quieren priorizar y qué es lo que no, pero poco a poco, porque pues todo esto son procesos y vamos cambiando con la propia tecnología. Muchas gracias, eso era todo. Ok, gracias. Mari Carmen Castro. Gracias. Mi pregunta ya estaba en el chat, nada más no quiero dejar de hacerla. ¿Qué recomiendan ustedes por la experiencia que tienen que debemos de tener los restauradores durante nuestro proceso de formación escolar para tener una mejor vinculación con los actores sociales? Digo, a lo mejor es una pregunta muy larga, pero bueno, lo más sencillo que puedan responder. ¿Quién quiere empezar? ¿Dalia? Renata. Yo sí. No, Dalia primero y luego Dalia, Renata y Aida. Yo sí sentí verdaderamente que la escuela no me preparó para lo que me iba a suceder. O sea, la verdad es que sí, yo tengo entendido que antes de mi generación, mucho tiempo antes, sí se trabajaba como de manera mucho más directa con las comunidades, que se pedía, incluso mis compañeros vivían en las casas y demás, y yo creo que las escuelas sí es sumamente importante que retomen ese tipo de trabajo de compartir con las comunidades. Yo tuve una experiencia que les quiero, bueno, no la tuve yo. Vinieron 2 chicas de servicio social de la ECRO y yo me iban a ayudar a hacer el registro de un artesón en Guáncito. Y sucedió que, bueno, 2 cosas. Uno, coincidió con la fiesta, cosa que los de Guáncito no me habían avisado. Y 2, obvio, que se organizaron entre ellos para darles de comer en diferentes casas. De manera que cuando yo fui por ellas, a recogerlas 2 semanas después, sabían todos los chismes del pueblo. Todos los chismes se los sabían porque en la mañana desayunaban en una casa, al mediodía en otra, en la cena en otra. Ese tipo de experiencias yo creo que las escuelas las han perdido y es importantísimo que las rescaten, porque de verdad que a la hora de la hora no estamos preparados y eso pues, nos puede conducir a responder mal, y responder mal en este sentido es cerrar una puerta y a veces pues bastante definitivamente. Perdón, gracias Aida, perdón Dalia, por cuestiones de logística le voy a ceder el micrófono a Aida y luego a Renata. Bueno, gracias. Yo creo que aquí nuevamente es cómo hacer esta cuestión de la interdisciplina. No es una cuestión de declararla en lo abstracto, sino en procesos en concreto. Y ahí sí me parece que en términos de la formación, igual yo puedo decirles desde la formación en antropología, a veces no nos topamos con la concreción del patrimonio cultural, por decirles de alguna manera, ¿no? Y así como se llega a naturalizar el sentido de la comunidad, naturalizamos también el sentido del patrimonio. Y ahí es donde tiene que haber una interacción muy clara justamente para llegar a esos lenguajes y cuáles son estos actores que desde la comunidad y los actores que desde
la institución, llegan a esa interlocución. Yo creo que sí es una cuestión de una formación más específica, como lo dice Mari Carmen, a nivel escolar, pero es también en la formación de proyectos o de trabajos conjuntos en donde haya colegas de diferentes especialidades, porque luego también llegamos digamos, a declarar mucho, sí, los actores, hay que identificar a los distintos actores, pero no es una cuestión de que identificaste a Juan y a Pablo, no, identificaste que este es el cacique y que este es el dueño de la constructora, ¿no? Entonces, a ese tipo digamos, de desarrollos es lo que tenemos que ver, pero son herramientas que se utiliza, que se aprenden, digamos, en un trabajo, pues, en la marcha, y me parece que, pues, el instituto, en nuestro actuar cotidiano, tenemos esa posibilidad y realmente la desperdiciamos de una manera muy fuerte. Un caso muy específico. Ahora, con lo de sismos, se generaron unos talleres, o se están generando y se interrumpieron y hay que retomarlos, de los focos rojos. O sea, se veía que había puntos del proceso de la restauración que no avanzaban porque estaba habiendo un conflicto. Y para entender ese conflicto, pues tienes que entender cómo está compuesta ese conflicto, quiénes están interactuando. Y si no, ahí está el atorón. Entonces, ¿cómo generar estos mecanismos, ¿no? Claro, muy bien, gracias. Muchas gracias. Renata. Yo lo que creo es que, digamos, la escuela no se ha tomado en serio la parte de las ciencias sociales, es lo que yo creo que pasa. Entonces, tomársela en serio no es darte una materia donde te digan que dijo Lévi-Strauss o luego qué variaciones va a hacer de escuela, o sea, no va por ahí. Lo que creo es que se tiene que hacer un poco de trabajo en campo en ese sentido, es decir, orientar un par de talleres o un par de materias a que haya un trabajo de exploración en una comunidad para que se entienda eso, con un fin de conservación, probablemente preventiva sería lo mejor, pero creo que esa es la parte que le pasa a la escuela, es decir, es como cuando nosotros teníamos esta clase que iba este profesor que nos trataba mal porque éramos mujeres y nos decía las tallas de los tornillitos, ¿se acuerdan? Que no servía para nada. Es decir, si a ti te van a dar una clase que no tiene para el alumno una concreción real, por más que te la den, no va a funcionar. Y creo que la escuela tiene que comprometerse en ese nivel. La otra cosa es entender que las ciencias sociales son ciencias y que sí tienen resultados. Y la tercera es que creo que, por lo menos en la ENCRIM, cuidan mucho a los chicos, entonces no los llevan a campo a soltarlos a campo. Y ahí una gente sabrá, después de esa experiencia, si se quiere dedicar a comunidades, porque además mucha gente no lo hará, es decir, el panorama es muy vasto, y si lo que le interesa más es un archivo, o a lo mejor la combinación de los dos, no, yo no sé, pero es decir, tiene que haber un contacto con eso. Y la otra cosa es, pese a que yo no soy la más indicada para decirlo, hay que aprender a escuchar lo que te dicen en las comunidades, entender bien qué te están diciendo, o por dónde va su intención, y tratar de interpretarla, porque muchas veces uno cree que la interpretación es muy limpia, es muy límpida y no sé qué, y en el fondo lo que hay es una intención de muchos otros tipos, ¿no? Y eso sí hay que aprender a detectarlo. Nosotros tuvimos una experiencia bien interesante hace como 15 años, no de trabajo, sino de un curso que se nos dio en el INA, que nos dieron un curso de resolución de conflictos, y habíamos desde los arqueólogos de Teotihuacán, porque era la época del Walmart, hasta restauradores, hasta no sé qué. Al principio todos nos odiábamos, hicimos mesitas, cada quien hablaba desde su punto de vista, etcétera, y al final nos pidieron hacer una serie de trabajos en conjunto. Y fue bien interesante, bien interesante. Luego nunca lo pudimos retomar, pero fue bien interesante ese ejercicio, me parece. Y también eso se podría hacer en la escuela, es decir, que los profesores de diferentes materias, así como a veces se enfocan a la recolección de muestras en Palenque, pues a veces un día sea la recolección de información etnográfica. Yo hablo de eso porque eso es lo que yo sé, no estoy diciendo que todas las comunidades tengan que funcionar así, ¿no? Lo que estoy diciendo es que puede ser un ejercicio muy claro y además como está acotado, dar resultados y los chicos pueden saberlo. Eso sería como una cosa que se me ocurre. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo sus respuestas. Prácticamente con este último comentario de Renata, vamos a dar por terminada esta mesa. Me permití hacer una especie de síntesis de lo que estuvieron diciendo nuestros comentaristas. En cuanto al escenario actual, se pone como prioridad pues, la salud, donde confluyen además muchas otras acciones o factores que también son importantes y a los que tenemos que seguir atendiendo.
Se propone definir líneas prioritarias claras para evitar la reacción, digamos, a los problemas y establecer justamente estrategias más planeadas. Más bien, evitar pensar en que las comunidades son entes como fijos, ¿no? Entonces, entender que todas estas comunidades, aun cuando ya hayan tenido un contacto con el INAH, son entes cambiantes. Se percibe como clave saber que la vinculación se ha mantenido a pesar de la contingencia actual y pues que se sabe que va a continuar, ¿no? Que se ha visto que, creo que una de las cosas importantes y que incluso en el chat se comentaba es que entender que hay los cronistas, por ejemplo, de algunas comunidades que actualmente son personas jóvenes y que manejan mucho mejor las redes sociales, es muy importante saberlo porque se da una vía de acceso y de acercamiento a ellos. Otra de las cosas que se menciona es que se requiere hacer una reflexión institucional porque ha habido vinculación a distancia desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia, y hay poca información sistematizada que quizá tendremos, ¿no?, que trabajar, o quizá nuestras 5 panelistas tendrán que trabajar más arduamente en ello para fortalecer la atención, digamos, a la gente que estamos trabajando en algunos momentos con comunidades. Los retos siempre han estado, pero se van a profundizar, ¿no? Y creo que otra de las cosas que se estableció como un escenario actual es que necesitamos hacernos necesarios en muchas de estas comunidades. Establecer grandes redes a nivel nacional que sean más profundas, más de largo alcance, que le permitan al INAH justamente tener una presencia. Otra de las cosas es pues seguir haciéndonos conscientes del monitoreo constante y seguimiento puntual que no podrán darse fácilmente si se mantienen quizá los recortes, pero pues tener una mente abierta, digamos, y flexible para establecer de otras maneras estos monitoreos a partir quizá de ojos en las propias comunidades. Y otra de las cosas que acaba siendo un poco una propuesta, pero que creo que es importante, es mantener un protocolo claro de atención a la sanitización, que también tendrá que ser institucional y que tendrá que ser compartido con todos nosotros para poder enfrentar los problemas que devengan de ello. Y pues quizá, dice Dalia, ¿no?, nos decía en algún momento que a nivel nacional los programas permitan actuar a cada estado también con cierta independencia, a pesar de que haya un programa nacional que esté derivando fondos específicamente para las actividades. Como propuestas, podríamos señalar que nos falta pues que las comunidades que no se han acercado al INAH se acerquen, y para ello pues se ve como prioritario reorganizarnos un poco al interior del INAH para priorizar justo a qué le vamos a dar atención, porque efectivamente el abanico de necesidades y de problemas es enorme. Favorecer la corresponsabilidad de estas comunidades, reidentificar a los actores sociales que son clave para el manejo, digamos, de estas redes, también a los enlaces comunitarios, mejorar las formas de divulgación y de difusión que requerirán una conducción creativa, clara, para mantenernos en contacto hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Como creo que es evidente en el chat que pues no hay información sobre lo que ustedes mismas están generando, y la verdad es que sería fundamental tener pues textos, aunque sea, o infografías, ¿no?, quizá que son mucho más rápidas de producir, que nos permitan saber exactamente cuáles son los mecanismos que ya se han implementado, cuáles han sido los resultados. Generar campañas regionales, ¿no?, también, que sea parte como de este proceso institucionalizado de acercamiento a las comunidades, analizar los contextos para luego generar programas que garanticen las necesidades, ¿no?, a las que están siendo requerido la presencia de los conservadores, y generar también maneras de evaluación, de evaluar estos proyectos, ¿no?, para saber exactamente por dónde reconfigurar los caminos. Creo que otra de las cosas que llamó mucho la atención y que creo que es importante es estos enlaces con las redes indígenas estatales, ¿no?, entonces, ya sea con el radio, con cualquier medio indígena de difusión, de comunicación. Recordarnos todo el tiempo que las propuestas que se tienen que hacer tienen que responder a necesidades que son distintas y que por lo tanto se generen estrategias diferentes para cada una de las cosas. En lo económico, quizá, pues sí, generar un trabajo de campo multidisciplinario que nos permita
no solo vincularnos con las otras áreas, sino también pues mejorar el rendimiento, digamos, de lo poco que nos quede. Creo que insistir en que nuestro trabajo es clave porque genera justamente, o porque tiene la convocatoria para muchos agentes claves en las comunidades, eso creo que todo el tiempo se nos olvida, ¿no? E insistir en que pues esas puertas en muchos de los casos las abre el restaurador, ¿no? Y que justamente podríamos incidir con proyectos mucho más amplios y mucho más interdisciplinarios. Y por último, pues la capacitación, ¿no? La capacitación tanto a grupos organizados comunitarios como a los propios restauradores que estamos formando, y yo creo que no solo dentro del INAH, ¿no? Tendría que ser una atención que se diera en todas las diferentes escuelas de conservación y de restauración. Así que bueno, con esto les agradezco muchísimo la invitación a mi persona, les agradezco muchísimo a todas nuestras panelistas, Blanca Noval, Sandra Cruz, Aida Castillejas, Dalia Meischner, Renata Schneider, muchísimas gracias por sus experiencias, por compartirnos con nosotros todos estos conocimientos que tienen, y pues quizá pedirles, rogarles, implorarles que lo pongan en papel o en algún lugar en donde podamos tener acceso a toda esta información. Les agradecemos también al público su presencia en esta mesa número 2 y los invitamos a mantenerse en contacto con el área de vinculación de la coordinación por si quieren presentarse y participar en las siguientes mesas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Claro que sí, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.